Hola Paolo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Para la gente que no tiene mucha claridad de quién eres, hay que decir que Paolo Bortolameoli es músico, principal director asistente de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, que dirige Gustavo Dudamel, uno de los créditos de la música clásica local, y ahora en cuarentena, por lo que te veo acá en Santiago de Chile. Sí, me agarró la cuarentena justo porque estaba en Los Ángeles, efectivamente. Disculpa que haga un alcance, pero mi título es director asociado de la Filarmónica de Los Ángeles. Excelente, me parece súper bien. Director asociado, ok. Y estaba ya, de hecho, estábamos trabajando, bueno, todo. Y justo tocó que en la semana que yo estaba ahí se canceló ya el primer concierto y se decretó que, bueno, que todos los artistas que no fueran de ahí, de Los Ángeles, tomaran su avión para partir a su respectivo lugar de origen, a su casa. Ujú. Así que, de hecho, eso ocurrió un par de horas antes, creo que fue como un día antes de que ya se empezaron a cancelar los vuelos. Así que justo alcancé a llegar a Santiago, donde vivo con mi hijo, y aquí estoy en cuarentena. Y como que el mundo se fue cerrando a tus espaldas mientras tratabas de avanzar, porque entiendo que antes de llegar a Los Ángeles estuviste o estabas por partir a alguna presentación en Europa. Cuéntame cómo fueron las horas previas, los días previos. Sí, mira, de hecho, va más atrás. Yo diría que fue uno de los primeros afectados, porque ¿cuándo fue esto? ¿En febrero? En febrero yo tenía un concierto en Hong Kong. Tenía una representación en Hong Kong súper importante, que justamente viajábamos para allá, no solamente yo, sino que Teatro Cinema, la compañía de teatro chilena, para Claro. hacer, para hacer esta representación de una obra de Gustav Mahler que se llama La canción de la tierra en un festival de verano allá en Hong Kong. Y obviamente fue cancelado porque, bueno, todo partió allá, entonces, digamos, en esa zona, en Asia, entonces se empezaron a cancelar las cosas allá. Entonces, a mí me afectó ya el coronavirus hace meses atrás. Ujú. Cuando estaba en Los Ángeles, claro, yo ya tenía un par de representaciones que venían la semana siguiente a esa primera vez que tuve que volver, y después empezó a cancelar Canadá. Mira, todo fue como un dominó que se fue cayendo un compromiso tras el otro. Qué impresionante. Oye, y cuéntame cómo estás viviendo la cuarentena en términos así personales, familiares con tu hijo y también en términos artísticos. ¿Cómo lo has visto? Mira, desde lo personal, la verdad es que ha sido súper lindo, porque igual a mí siempre me hace como más falta tiempo de estar con mi hijo, que me encanta pasar tiempo con él, pero con tantos viajes siempre está como la logística de por medio, entonces siempre estoy tratando de venir lo más posible. Otras veces me lo he llevado, yo por ejemplo, todas las fiestas de Pascua y Año Nuevo las pasamos juntos. En la Navidad estuvimos en Firenze, en Florencia, en Italia, porque yo estaba dirigiendo, entonces partimos para allá. Entonces, desde ese punto de vista, obvio que es súper agradecido de poder estar todo el día con él. También es un desafío, obviamente, porque mi hijo tiene 5 años, estamos los dos aquí todo el día tratando de crear actividades, nos pasamos el día jugando, pintando, le encanta pintar, así que yo le dibujo, otras veces nos disfrazamos, hacemos juegos, gincanas, qué sé yo, ahora empecé a enseñarle a leer, así que estamos con clases de lectura todos los días. Ujú. Eh, Así que desde ese punto de vista familiar, rico, la verdad. Y desde el punto de vista artístico, es complicado, porque obviamente todos los artistas que nos dedicamos a las artes escénicas, no te puedes ni hacer la idea lo que echamos de menos del escenario. Ujú. El proceso de ensayos, el juntarnos, esa energía, obviamente el planificar un concierto, el público, es bien complicado, sobre todo cuando además piensas en la perspectiva de alcance de tiempo que tiene esto. Y claro, abrir un teatro en estos momentos obviamente no es la prioridad, y todos lo entendemos así, pero por supuesto que también es difícil. Entonces, a lo que yo he recurrido, y que es lo que muchos de mis colegas alrededor del mundo están haciendo, es Ujú. un poco la creatividad. Estamos tratando de ser todos muy creativos. Se han visto muchas instancias innovadoras de, por ejemplo, conciertos que se hacen online, eh, o esta tecnología del Zoom hace que uno pueda estar tocando uno en Australia, otro en Roma, otro en Lima, otro en Estados Unidos, y se sincronizan y tocan juntos. Otros están haciendo clases. Yo, en lo particular, me fui por el lado de algo que me gusta mucho, que siempre he hecho, que es la difusión, y en este caso me volqué a un proyecto personal que estoy haciendo en mis redes sociales, en Instagram, que se Ujú. llama
Contagia Cultura, que es que estoy tratando de entrevistar casi todos los días a personalidades que de alguna forma me den su opinión respecto al arte, a la cultura, con preguntas como bien breves, bien puntuales, que ellos me contesten y después les mando un desafío, y ese desafío es la parte como lúdica de la entrevista. Claro, decíamos que tú además tienes este microprograma a través de YouTube, donde siempre estás como de alguna manera en la pedagogía de la música. ¿Qué es, Paolo, lo que como director más has lamentado que se cancele? Todo. Mira, yo creo que uno de los conciertos que más se estaba esperando era el concierto que tenía con la Filarmónica de Santiago, que también tengo un puesto importante, que soy el principal director invitado, que era justamente el concierto que iba con la novena sinfonía de Gustav Mahler, que teníamos ahora a finales de abril, para completar un poco también el ciclo de sinfonías de Mahler que ha estado haciendo la Filarmónica a través de todos estos años. Entonces, era como una expectativa importante el terminarlo. Ya, ¿y qué música estás escuchando, por ejemplo, en un tema muy distinto, pero en tu cuarentena? ¿Qué música estoy escuchando? Estamos escuchando todos los días, estamos escuchando mucho jazz. Estoy poniendo playlists en Spotify de jazz y blues, así que ruede la música. Uh-huh. También me he puesto mucho a escuchar música, ojalá no clásica, desde, no sé, medio por Bebo Valdés, por ejemplo, hasta escuchar rock clásico. Y por supuesto que están los infaltables playlists de música de Disney que me lo piden aquí recurrentemente. Oye, Paolo, una de las manifestaciones como de resistencia frente a este horror, porque en muchas partes ha sido realmente trágico esto del coronavirus, ha sido precisamente asomarse a los balcones a cantar. ¿Qué reflexión puedes hacer de eso, como del arte en tiempos de pandemia? Sí, de hecho es una linda reflexión porque es muy duro lo que estamos viviendo. Realmente es algo que si lo analizamos desde lo trágico, obviamente lo que más te impacta es la cantidad de muertos en todas partes, cómo la curva de contagio crece. Después podemos ver obviamente cómo eso está desestabilizando un poco todo el orden global. Pero aún así yo soy de las personas que intenta ver un poco lo bueno que tienen incluso los momentos más complejos. Y si bien no todos tenemos la suerte de poder estar en casa, porque, claro, la indicación es quedémonos en la casa cuidándonos, pero lamentablemente no todos pueden hacerlo, y eso también es muy complicado. Pero para los que sí podemos, claro, brota esa como especie de instancia de encuentro entre los seres humanos a través de vehículos de comunicación que no necesariamente son los presenciales. En ese sentido, evidentemente, la tecnología ha sido un tremendo aliado, yo creo, que nos ha conectado mucho. Pero por otra parte también está esas manifestaciones, como yo siempre le llamo, como intrínsecas del ser humano, esos lenguajes que son transversales. Y uno de esos es el arte, efectivamente. El hecho de que la gente se comunique con estos cantos en los balcones, o incluso estos montajes que se han hecho en internet, donde puedes ver gente que monta coros muy grandes, ¿cierto? Haciendo o canciones populares o de áreas de ópera, te demuestra que hay una búsqueda de comunicación transversal. Y cuando estamos hablando de una pandemia mundial, global, donde todas las culturas y todos los lenguajes son parte de lo mismo, o sea, estamos todos en la misma, ahí es donde más prueba te da esto de decir que el arte es por excelencia un lenguaje absolutamente universal, que ha existido desde los comienzos y que nos une, porque no es solamente un gusto, sino que es un impulso y es una manifestación innata de todos nosotros. Entonces, ver esto en todas partes del mundo es súper emocionante, porque yo lo veo como un acto de belleza, pero un acto de belleza que al mismo tiempo aflora desde lo más instintivo de la especie humana. Mm. Oye, Paolo, ¿cómo piensas tú que se va a traducir este trance que estamos viviendo como humanidad, como especie, en el fondo, después en la creación artística? Los teatros van a estar parados durante un buen tiempo, los cuerpos de baile, los coros, las orquestas, están todos en stand-by, en lo que básicamente es una actividad colectiva y que se le ofrece además al otro que está sentado ahí al frente. ¿Cómo crees que va a marcar al arte, al escenario, al arte de escenario esto, y qué puede salir de este trance que vivimos?
Mira, yo tengo dos reflexiones al respecto. Primero, una que me lleva un poco al proceso de la historia. Eh, es un hecho que en instancias muy complejas la creatividad aflora a borbotones, o sea, es mucho. Grandes artistas en periodos de peste, de epidemias, han sacado sus mejores obras. Otros que se han visto privados de poder salir, de la libertad en sí misma también. O sea, hay alguna... Es como una especie de incentivo creativo el estar en circunstancias como esta. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda de que el arte sí se va a ver beneficiado de cierta forma. Ahora, lo importante es entender que también es una especie como de credo que yo llevo, que el arte es una radiografía bastante exacta de lo que está pasando, ¿no? Aunque no es mucho tiempo. O sea, puede ser que nos llegue el mensaje muchos años después a quienes percibimos el arte, pero mientras ocurre, la sensibilidad del artista es capaz de sacar una radiografía bastante precisa del sentir y del pensar de ese momento. Es mucho más, según yo, es mucho más certero lo que te puede decir una novela, una pintura, una pieza musical, que los datos que recaba la historia. Porque la historia te está contando, claro, información, datos concretos, pero el arte está haciendo una radiografía transversal de esa humanidad misma. Entonces, lo que queda como resultado de instancias y circunstancias complejas, finalmente va a ser observado en la distancia del tiempo como, wow, eso fue lo que salió en ese momento. Y lo otro, que yo creo que tiene que ver mucho con tu pregunta o con tu alcance de esto de que tantos artistas, claro, vamos a estar mucho tiempo parados, efectivamente. Yo creo que está empezando a surgir con mucha fuerza, finalmente, la unión como las paces que se puede hacer entre el mundo moderno de la tecnología y el arte en sí mismo, que por mucho tiempo uno podría decir, esto no tiene nada que ver, ¿qué tiene que ver la tecnología con el arte? Y resulta que estamos viendo que es un camino tremendo. O sea, es la forma que tenemos de acercarlo, de llevar justamente el arte escénica al confinamiento, o sea, a las casas de cada persona. Entonces, yo tiendo a creer que uno de los grandes, uno de los grandes como hitos de la evolución del cómo consumir arte, si bien era algo que ya se estaba haciendo, va a ser justamente esta como fraternal unión entre los recursos tecnológicos del modernismo y la esencia misma del mensaje artístico. Por ende, yo quisiera creer que si en un par de meses más, por ejemplo, todavía no somos capaces de abrir los teatros al público, a lo mejor sí podemos abrirlos para que ocurran los espectáculos dentro del teatro, para poder transmitirlos por streaming. Me encantaría pensar que por lo menos ese va a ser el paso intermedio. Ya, pero eso no amenaza la comunicación entre el público y los artistas. Absolutamente. Yo nunca voy a poder defender que ver algo que está concebido para ser del vivo, del aquí y el ahora, pueda ser reemplazado por una transmisión vía internet. En eso estoy de acuerdo. O sea, al contrario, yo siempre he tratado de ser como el que invita a que la gente vaya al teatro, o sea, que viva esa experiencia, porque no solamente lo que ocurre en el escenario, es lo que ocurre también en tu butaca. Esa energía que se genera entre la audiencia, esa complicidad que ocurre entre el público y el que está arriba del escenario, es única e irrepetible. Aunque tengan los mejores medios tecnológicos, eso no se puede reemplazar. Sin embargo, entre eso y privarnos absolutamente del mensaje que hay detrás de una obra de teatro, por ejemplo, de la danza, de una ópera, de un concierto, yo creo que estamos en una situación donde la tecnología sí puede ser un puente, pero nunca va a ser un reemplazo. Perfecto. Oye, ya, por último, ¿qué tienes pensado para Contagia Cultura? Y comparte con nosotros tus redes para la gente que te quiera seguir y saber un poco a quién has entrevistado y con quién piensas seguir conversando. Sí, mira, la verdad es que ha sido súper entretenido hacer esto, de verdad, ha sido un proceso súper dinámico, porque la primera entrevistada fue Yaritza Bellis, soprano chilena, que le está yendo fantástico en el Royal Opera de Londres,
Y bueno, fueron un par de preguntas. Siempre trato de llevar a los entrevistados independiente del área, porque claro, ella es una cantante y es como muy de mi círculo, pero al mismo, la idea es que sea bastante transversal la conversación y siempre llevarlos al tema de la importancia de la cultura, la importancia del arte, el qué podemos hacer como sociedad para entender que esto no es un entretenimiento, sino que es una especie como de bien o como... es como una inversión de crecimiento de la sociedad, la cultura y el arte en general. Entonces después cuando termina cada uno de esos capítulos yo los invito a que inviten a alguien para que yo los entreviste. Y así fue como se fue peloteando la cosa y hasta ahora he entrevistado a la primera bailarina estrella del Municipal de Santiago, pero ayer subí una entrevista de Bruno Grossi, el científico que es el conductor de un programa Neurópolis, Sí. entrevisté a Iván Valenzuela, a Francisca Inboden, y así se han ido acumulando distintos como géneros, digamos, donde todos tienen opinión, y eso es lo entretenido. Y la verdad es que tengo una lista bastante amplia que se me va armando en mi cabeza de invitados. Estoy tratando de ser lo más consistente posible. De hecho, voy a aprovechar esta instancia para invitarte a ti si quieres participar del compañero. Encantada. Y para que lo sigan, está en mi Instagram TV, o sea, que me sigan en mi cuenta de Instagram, y ahí mismo van a encontrar los capítulos. Oye, ¿y tu cuenta es Paolo Portolameoli? Tal cual. Excelente. Te mando un abrazo gigante, que te siga yendo bien en la cuarentena. Gracias por aceptar ser el primer entrevistado de este formato remoto COVID-19 de nuestro podcast de cultura Siempre Soy. Un abrazo grande. Otro para ti y también suerte con la cuarentena y éxito en tu programa.